Aleluya, gloria a Dios. Buenas noches. Estamos una vez más en este podcast de Te creo y te seguiré creyendo. Nos pueden sintonizar en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y hoy es una noche muy especial porque tenemos a una pareja, aleluya, que le sirve al Señor, al pastor Lobo y a su queridísima esposa para que los dé del testimonio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y de lo que ellos están haciendo para el Señor. Bienvenido, Pastor Lobo. ¿Cómo estás esta tarde, esta noche? Gracias, pastor. Bendiciones. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y estamos creyendo de que Dios está haciendo cosas grandes y estamos confiando de que Él es la única respuesta para toda nuestra vida. Amén. Siervia, ¿cómo te sientes tú esta noche? Gracias, pastor, muchas gracias. Agradecemos por la invitación. Gracias al Señor, pues bien, nos sentimos bien. Es un caminar, una etapa en nuestra vida que ahora pues estamos eh, eh, iniciando con este caminar en el Señor, y Dios sabe por dónde eh, nos va a seguir guiando, y si es trabajando para lo que es el ministerio y para el reino de Dios, pues eh, para mí personalmente, déjeme decirle que esto me dio fuerte porque nunca me vi como la esposa de un pastor. Aleluya, gloria a Dios. Pastor, quisiéramos saber cómo tú llegaste al Evangelio, cómo Dios ha tratado contigo, cómo fue el llamado de Dios a tu vida. Amén. Pastor, pues quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, que primeramente servir a Dios es un gran privilegio. Servir a Dios no tiene precio. Y como dice la Biblia, de que Él desde el vientre de nuestra madre ya los conocía. Yo pienso que el llamado viene desde el vientre de mi madre. No le puedo decir que he pasado por como los testimonios grandes a veces de otros pastores, ¿verdad? Que tal vez han salido del alcoholismo, han salido de las drogas. Pues mi testimonio puede ser algo más profundo, porque tuve una madre desde el principio que me guió en los caminos de Dios, y yo sé que mi madre me puso a mí desde un principio, y nosotros fuimos criados en el Evangelio desde pequeños. Con decirle que yo era el que abría la iglesia cuando iba a pedir las llaves al pastor para abrir la iglesia. Entonces, pero siempre, ¿verdad? El llamado estuvo, me bauticé, recibí a Jesucristo a mis 13 años de edad. A los 16 años me bauticé, y desde ese momento pues gracias a Dios estamos en pie. Pero nuestro llamado al pastorear comienza desde hace mucho tiempo. Siempre que tenía la oportunidad de estar con otros pastores en otra iglesia, en la administración, ellos estaban diciendo, tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio. Pero en realidad como que no había llegado ese momento de decisión para mi vida. Sí, porque a veces, ¿verdad? Como que nosotros, aunque creemos en el Señor, creemos que no vamos a poder lograr hacer el trabajo el cual Dios nos ha llamado a hacer. Pero gracias a Dios, como dice la palabra, que nos pone una ayuda idónea, te puso a la sierva. Amén, Y amén. no sé si a ti te pasa, pastor, pero las mujeres son guerreras, son Sí, mujeres que Dios ha puesto ahí para ayudarnos, a empujar, a seguir en el ministerio, porque son esas mujeres de oración como Ana, que de continuo iba al templo a orar, de sí. continuo pedía que Dios la bendijera con un hijo. Y qué bueno que te puso a una sierva. Sierva, ¿cómo tú te sientes ser la esposa, ser esa ayuda idónea de ese amado hombre de Dios? Bueno, primeramente yo le agradezco a Dios porque lo de nosotros, eso es un gran testimonio
comenzando desde lo que fue nuestro noviazgo. Y siempre yo estoy en los caminos del Señor desde que era niña, puedo decirle, y de hecho, nosotros somos, fíjese, mi mamá nos llevaba a la iglesia y como dicen que la mano, ninguno de los dedos es igual y es así. Mi mamá nos llevaba a la iglesia y yo me recuerdo bien que desde que era niña yo me entregué en los caminos del Señor y en mi personalidad no tiene que ver si tengo algo que es el don de servir. Y eso pues me siento muy agradecida con el Señor porque ahora mismo estando sirviéndole a Dios y siendo para Él un apoyo en lo que es la vida espiritual, ah, ha sido para mí, es el hombre que siempre le pedí a Dios, el esposo que yo le pedí a Dios, y yo le decía, Señor, que el día que yo pues pueda conocer una persona, que sea un hombre que te sirva primero a ti, porque si Él te ama a ti, me va a amar a mí. Aleluya. Y aquí estamos. Entonces ustedes tienen algo en común. Sí. ¿Por qué? Porque desde niños, desde jóvenes, Sí. vinieron y nacieron, vamos a decir Amén. así, en el Evangelio. Amén. Sí. Sus padres los instruyeron Sí. en el Evangelio. Sí. Pero quisiéramos que los que nos están sintonizando supieran cómo se conocieron ustedes. Ustedes son de Honduras. Amén. Sí, somos de Honduras. Cuando yo la conocí a ella, ellas vivían en Omoa y yo vivía en Choloma. Entonces ellos se mudaron de Omoa para Choloma. Y como ellas se congregaban en la misma iglesia, mire cómo da la casualidad de la vida, como que todo estaba escrito en el schedule de Dios. Y de casualidad, en la iglesia Omoa había una iglesia con el mismo nombre y con la misma doctrina, todo igual, pero yo estaba congregándome acá en Choloma. Y ahí, después, cuando ellos se mudaron para acá, buscaron esa iglesia donde congregarse. Y ahí fue donde los conocimos. Éramos muy jóvenes cuando nos conocimos. ¿A qué tú le llamas muy jóvenes? Para que los que nos sintonizan sepan. Bueno, ya como 17 años. 17 Aleluya. años. 17 años, ahí los conocimos, pero el comienzo no fue nada agradable. Pero el proceso y como que ya estaba escrito ese encuentro. Acuérdate, pastor, que dice Jeremías 29:11, que Él sabe los planes que ya tiene con nosotros. Amén. Él ya tiene agendado lo que quiere hacer con cada uno. Y a los que nos sintonizan, Dios ya tiene una agenda para cada una de los que nos sintonizan. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros como que rehusamos a buscar de Dios, rehusamos a servirle, rehusamos a pegarnos a sus leyes y estatutos. Así es. Sí. Pero qué bueno que ustedes aceptaron el llamado. Entonces quiere decir que se conocieron en Honduras. Es correcto. ¿Se casaron allá o...? Sí, los casamos allá, sí. Sí. Ya cumplimos 29 años de matrimonio. de matrimonio. Y no es fácil. Se No. dice fácil, pero no es. Porque para los que nos sintonizan creen que porque estamos en Cristo las cosas son más fáciles. No. Lo que pasa es que aprendemos. Aprendemos. Cuando Cristo es el centro de nuestro matrimonio, ¿verdad? Aprendemos a tratar las cosas a la manera establecida por la palabra, que dice que tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso frágil, Así es. que la mujer se tiene que someter al hombre, Sí. pero la mujer se tiene que someter al hombre cuando el hombre está sometido a Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, qué bueno, vinieron para acá. ¿Y hace cuántos años que están radicando aquí en Miami? Yo estoy ya cumpliendo casi 22 años. 22 años. Sí, aquí en Miami, de haber dejado mi tierra querida, Honduras.
Ellos llegaron 5 años después. Y ese es otro milagro grande, cómo ellos pudieron llegar a esta gran nación. Explícale ahí al público cómo fue la travesía, vamos a decir. Sí, llegué acá a Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, el 2003. Ya era para recibir el 2004, así un frío tremendo. Y gracias a Dios, pues pude llegar, ¿verdad? Entonces, pero siempre dejando a mi hijo, que tenía apenas 2 años. Wow. Cuando yo salí de Honduras. Y ya después comenzaron al poco tiempo, mi hijo se llama Jonathan, y al poco tiempo, estuve aquí, pastor, mi esposa, con decirle que la casa de ella no era en realidad el hogar que yo dejé, sino que la casa de ella era el hospital, porque mi hijo siempre estaba padeciendo de todo. A él le daba todo. Y con la conclusión de que llegaron, de que cuando todo eso fue un golpe muy grande para mí. Cuando el médico dijo que él necesitaba un trasplante de médula. Wow. Y eso fue un toque duro para mí. Supuestamente, cuando uno llega a esta nación, uno trae el propósito de los planes de lo que va a hacer. Y uno empieza a sacar números y cuentas. Y yo decía, no, en 2 años yo hago lo que tengo que hacer, me regreso para Honduras y todo feliz. Pero el propósito de Dios era algo diferente. Y cuando estoy pasando ese proceso y cuando a mí me cuentan que ya ninguna medicina le llegaba a él, ningún medicamento le fluía, el médico dijo, mira, aquí la última opción es un trasplante de médula. Pero en ese tiempo no se habían hecho nunca un trasplante de médula en Honduras. Oiga bien cómo está eso. Y a él lo tenían probando lo tenían como un experimento. Y le ponían una medicina, no llegaba, pues ya otra medicina nueva y la ponían y no funcionaba. Experimentando. Y entonces llegó al tiempo de que decirle de que cuando a mí me dicen que él necesita un trasplante de médula, a mí se me desgarró el corazón. Y yo me imagino que era un poco complicado porque tú no estabas presente como padre, como apoyo para tu esposa. Amén, sí. Y me imagino que sufriste mucho. Oh, demasiado. Con decirle de que uno a veces entiende de que Dios está ahí. Pero cuando en realidad nuestra fe comienza a actuar, y a veces hay situaciones que uno dice, no, pero eso es un proceso y lo tiene que pasar. Pero hasta que usted no se da cuenta de ese proceso, no sabe el dolor de otra persona. Como quien dice, no estás en los zapatos de la otra persona. Y a veces hay personas que dicen, no, pero es que no tiene fe. No, es correcto. Fe tenemos. Eso. Pero lo que pasa es que tiene que ser probada, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Y cuéntale aquí a las personas cómo tú decides que venga tu esposa y tu hijo para este país. Eso es un testimonio grande y poderoso. Yo me basé en la palabra donde dice que nosotros somos extranjeros en una tierra que no conocimos, pero también el Señor lo declara que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sí. Y yo comencé a mover fuentes aquí y de repente fui al consulado hondureño. Tenía cita con el cónsul, ¿verdad? Para pedir una visa humanitaria, con decirle de que me cerraron muchas puertas, me sentía que no tenía solución, que no tenía alguna salida, aún yo dentro del evangelio, tantos problemas que salían, puertas no se abrían, sino al intercambio, puertas que se cerraban, y todo esto allá en la preocupación de mi esposa. Pero gracias a Dios, una vez tuve que entrar y tomar fuerza. Digo yo, hoy entro porque entro a hablar con el cónsul.
Y cuando en una oportunidad que entro, yo tomé valor y no sé cómo pasó, parece que Dios abrió la puerta que estaban con candados, así como Pedro cuando pasó, cuando estaba encarcelado, que nadie lo vio. Nadie lo vio. Entonces digo yo, Señor, desaparéceme en este momento, pero yo tengo que pasar por ese pasillo y entrar a la oficina del cónsul y explicarle mi problema. Y eso fue así. Cuando yo entro, estoy sentado ya en la silla. Y cuando entra el cónsul me dice, pero ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Sabías que este es un lugar federal, parte del gobierno de Honduras? Y le dije, sí, pero yo necesito su ayuda. Entonces pensé al momento que iba a llamar a los guardias y todo, pero le digo a la secretaria, déjalo, voy a escuchar lo que él tiene que exponerme. Entonces así yo les puse el caso y me dice, yo quiero, le digo yo, que ustedes me puedan ayudar con una visa humanitaria para traer a mi hijo. Esto y esto son las condiciones, lo han diagnosticado, que la única forma de salvarle la vida es un trasplante de médula. Me dice, lamento decirte que yo no puedo ayudarte. Wow. Ahí dije yo, Se te derrumbó todo. todo la esperanza que yo llevaba se vino abajo. Tu fe fue tocada. Es correcto. Porque algunos dicen, no, porque es que tú no tienes fe. No, tenemos fe, pero en algún momento como que la fe mengua. Por eso los discípulos le decían a Cristo, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y ese fue el momento clave, pero yo sabía que Dios estaba bajo el control de todo. Y saliendo ya de la oficina voy cuando me dice la secretaria, señor José, el cónsul lo llama. Y digo yo, ¿será que le habrá conmovido el corazón que me va a dar la visa humanitaria? Pero no, cuando me dice, mira, yo no te puedo ayudar, pero me recuerdo bien, me dio una tarjeta de la fundación del Jackson, del Hospital Jackson. Me dice, habla, me dice, con la señora, me dice que yo te voy a transferir y ella te va a ayudar. Y la situación es que, pero me dice, tienes que hacer una cita con ella, porque ella es una persona de prestigio que se encarga de una fundación que ayuda a niños que no tienen solución en su país. Entonces ella ayudaba para traerlo y con una visa médica. Pero aún así el proceso no fue fácil y de casualidad yo llego a la fundación y eran como las 8 de la mañana. Ellos abrían a las 9 y yo estoy ahí esperando y me dice la secretaria, disculpe señor, usted tiene cita, era una licenciada, su nombre es Carmen Ito, yo nunca voy a olvidar ese nombre. Y me dice, ¿tiene usted cita con la licenciada Carmen? Le digo yo, la verdad que no. Entonces, ella estaba escuchando la plática que yo le estaba diciendo, la situación de mi hijo. Y de repente me dice ella, lo siento, pero sin una cita previa no la puede ver. Cuando yo iba saliendo también de la puerta, la licenciada sale y me dice, tu caso me interesa. Vamos a hablar. Wow. Sin conocerme algo. La mano de Dios se estaba moviendo. La fe estaba ahí actuando en tu vida para ver el respaldo de Dios. Quiero oír, sierva, cómo tú te sentías allá con tu hijo pasando toda esta situación, porque es tremendo el testimonio para las personas que nos escuchan, ¿va? Y nos están viendo, porque a veces Dios dice la palabra que no nos tienta, nos prueba. Nos prueba. Entonces puede ser que algunos de los que nos sintonicen estén pasando alguna situación con un hijo, una hija. ¿Cómo tú te sentías en ese momento que tu esposo estaba aquí, tu hijo estaba un poco complicado de salud y no había respuesta de parte de Dios? Muy difícil, pastor. Fueron ese año cuando mi hijo comenzó con los problemas que fueron acrecentando desde que él nació, pero ya cuando mi esposo se vino,
fueron acrecentando los problemas de salud con él y yo no salía de ese hospital, pastor, no salía de allí. Y cuando me dijo el médico que si yo estaba dispuesta a que a él lo pusieran en un proceso de experimento, me dice, hay un médico que va a cierto tiempo a Estados Unidos y podemos mandar las pruebas de él para que lo analicen allá y de esa forma. Y yo, así como de la nada, es que como que era Dios. Entonces por eso yo les digo a las personas que cualquier circunstancia que estén atravesando, que no duden, que crean, porque Dios se mueve en lo imposible que a veces nuestra humanidad puede mirar. Debemos de saber que Dios está allí siempre y que Dios siempre obra por caminos misteriosos. Aleluya. ¿Y quién iba a pensar que ese problema de salud de mi hijo iba a servir para volverlos a unir como familia? Porque fue muy difícil todo ese tiempo, pastor, bien difícil. Y cuando el médico, yo así de la nada le dije, y si hubiera alguien allá, le digo, en Estados Unidos, que pudiera ayudarme para que tal vez él fuera allá. Entonces me dice el médico, bueno, si tú tienes a alguien, si hay alguien que puede ayudarte, eso sería fantástico. No hay ningún problema. Pero imagínense, yo sin ni siquiera, fue algo que vino a mi mente, así como, imagínense, entre la angustia y la preocupación de todo el diagnóstico que estaban dando. Claro. Entonces, pero la verdad que Dios obra siempre por caminos misteriosos y la única cosa que debe de existir siempre en nosotros es tener fe, que aunque miramos las situaciones muy difíciles, pero Dios siempre, tenemos que saber que Él va a obrar en esa situación, en ese problema que usted está pasando, que usted está viviendo. Lo único que tenemos que acrecentar es nuestra fe y creer que Dios siempre nos lleva siempre a lo mejor y de victoria en victoria. Aleluya. Pastor, entonces retomando otra vez, salió la licenciada y te ayudó. Sí, me dice, necesito, me dice, en la primera cita, donde ella no hace eso, porque normalmente ella me dijo, mira, yo no sé hacer esto, pero no sé lo que me pasa, me dice, que me interesa tu caso. Me dice, vamos a hacer algo, me dice, ¿tu esposa está en Honduras? Sí. Mira, me dice, dile, me dice, que vaya a sacar todo el expediente del niño desde que nació, todo el tratamiento que le han hecho, y mándame con ella, me dice, una foto. Dile que te mande una foto, la mejor foto que tenga. Y yo le dije, bueno, en ese día, yo quiero decirle que no dormí tan tranquilo, pero sí en paz, porque el problema estaba, pero ya la angustia mía como que se había menguado, se había aplacado, sabiendo que había encontrado una puerta y con una luz de que me pudieran ayudar. Las intenciones no eran nunca de que ellos vinieran a Estados Unidos, porque nunca anhelamos eso, ¿verdad? Pero Dios fue el que abrió la puerta y estamos en esta gran nación. Tu plan era hacer como muchos que nos ven, hacer supuestamente un par de billetes, sí, y regresarte a tu país. Pero el plan de Dios era diferente, porque Dios te trajo para aquí, trajo a tu esposa, trajo a tu hijo. Y mira qué casualidad, que sé que mi hijo Steven, que está atrás de cámara, conoce a tu hijo. Es correcto. Sé que tu hijo toca batería. Amén. Sé que tu hijo le sirve al Señor. Y me imagino que Dios puso la mano poderosa. Y ahora, ¿cuántos Amén. Años tiene tu hijo? Amén. Ya cumplió 25 años. 25 años. Después de que le habían... Va a cumplir. Después de que le habían dado un diagnóstico que... ¿De muerte? De muerte.
pero gloria a Dios que ahora le sirve al Señor Sí. y glorifica al Señor, alaba al Señor, y qué bueno que el Señor los tiene como familia a ustedes sirviéndole a Él. Amén. ¿Cómo no trabajar para el Señor, va? ¿Cómo no humillarnos delante del Así Señor? ¿Cómo no importa cuánto esfuerzo nosotros tengamos que hacer para servirle al Señor? Porque dice que ningún trabajo en el Señor, dice la Es en palabra, vano. es en vano. Sí Y es. vemos la recompensa. Entiendo que ahora tú abriste un ministerio. Quiero que Amén. les digas ahí al público cómo se llama el ministerio, dónde están situados, cómo Dios los llamó allá tomar, vamos a decir, porque una cosa es el llamado y otra cosa es empezar a trabajar en el llamado. Sí, nuestro ministerio tiene el nombre como El Rey Ya Viene. El Rey ya El viene. Rey Ya Viene, estamos nosotros ubicados en el 3313 Northwest y la 7 Avenida, acá en Miami. Y gracias a Dios tenemos ya, vamos a cumplir en este próximo mes de agosto ya 3 años. Y hemos visto la gloria de Dios porque muchas veces Dios nos llama con un propósito y nosotros lo negamos a veces a ese propósito. Pero cuando yo decía, Señor, cuando tú me llames, yo no voy a tener duda de eso. Y siempre esperando, ¿verdad? De que a veces tal vez uno espera a las mejores personas o cosas de índoles de personas que tal vez no tengan problemas. Pero me he dado cuenta de que cuando el llamado de Dios está, no hay nada que se oponga. A mí me habían profetizado que tenía un llamado, pero no me habían dicho una fecha. Y yo decía, porque alguien me decía, mira, tu llamado no está aquí en los Estados Unidos. Tu llamado donde Dios te manda a pastorear va a ser en Honduras. Pero yo pienso que Dios adelantó el proceso y gracias a Dios lo he tomado con esa actitud que viene de parte de Dios. Porque alguien me decía, Dios va a mandar personas que han sido lastimadas, personas que han sido heridas, personas que no han recibido ni un abrazo de un padre, personas que han sido abandonadas, tal vez con problemas de familia anteriores que no han sanado. Y yo quiero decirle de que he encontrado esas personas. Amén. Y cuando Dios lo llama a uno y cuando el propósito está, es tiempo de decir, no, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy dispuesto. No ha sido fácil porque antes yo había estado en otras iglesias, ¿verdad? De segundo como un pastor, pero en realidad no había tomado eso y ahora me doy cuenta que en realidad no es fácil, ¿verdad? Porque hay que estar pendiente, hay que tener responsabilidad delante de muchas personas y más delante de Dios. Pero con la ayuda de Dios sé que todo es posible. Qué bueno, ¿verdad? Que cuando atendemos al llamado de Dios, vamos a serle sinceros, cuando Dios me llamó a mí, yo decía, no, yo no puedo, yo no Así voy a es. poder, Sí. porque es un poco complicado, porque ser pastor te ultrajan, te ofenden, te Amén. juzgan, te Sí. señalan, pero qué bueno que Dios nos fortalece, nos da la Eso fuerza siempre. para saber que hay almas que necesitan ser restauradas, hay almas que necesitan la administración de parte de Dios y todo lo que tenemos nosotros es de Él. Amén. Y nosotros solamente somos administradores Administradores. de Él y todo es para la honra y la gloria de Él, no para nosotros, sino que para Él. Y qué lindo que tú y tu esposa tomaron el llamado, qué testimonio poderoso el de tu hijo, porque a veces creemos que venir al evangelio todo va a ser color de rosa, que todo va a ser bonito, Sí. porque a veces nos venden un evangelio que ven a Cristo, Cristo te sana, amén, aleluya, Sí. que Cristo te restaura, amén, aleluya, que Cristo puede restaurar tus hijos, tu matrimonio, te puede bendecir, amén. Pero no nos dicen que es un compromiso grande Así es. hacia el llamado de Dios, hacia la obediencia de Dios, hacia el proceso con Dios.
Pero qué bueno que ustedes tomaron el llamado, qué bueno que Dios los llamó, qué bueno que Dios les está sirviendo, le están sirviendo al Señor y que estamos ahí y yo creo que no tenemos que tirar la toalla, porque no sé si te han dado ganas a veces de tirar la toalla, como cuando los boxeadores, ¿verdad? Sí. Que el entrenador ve que él ya no puede más y tira la toalla para que paren la pelea. Sí. Nosotros no podemos, aunque a veces creo que te ha pasado, hemos deseado tirar la toalla, pero ahí como que viene la mano de Dios, se postra sobre nosotros y nos dice, el lobo, tienes que seguir. Milton, tienes que seguir, Sí. todavía yo no he terminado. ¿Te has sentido así algún día? Oh, sí, eso siempre pasa. Precisamente ahora, en este año que comenzó, pasamos una prueba grande y yo decía, pero si ahí íbamos tan bien, pero ¿cómo es que esto pasó? Y digo yo, pero alguien me dijo, mira, es tiempo de que navegues tú solo. Es tiempo de que crezcan espiritualmente y mantengan la obra, mantengan el llamado. Y yo siempre me confío en aquel versículo que dice que todo lo que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y en vez de sentirme frustrado, pastor, fueron casi un mes de lucha. Y hasta ahora lo voy a decir, pero mi esposa tal vez no se dio cuenta, tal vez me vio con mi actitud caída, desanimado, pero muchas veces yo lloraba, me iba al baño de mi trabajo. Y yo decía, pero Señor, si tú me llamaste, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Y decía, ¿por qué este obstáculo? Y no me ponía a pensar en mí mismo, sino a las personas que estaban detrás de mí. Y alguien me dijo, yo creo que es mejor que no sigamos. Dejar la obra. Y yo dije, no, esto no va a parar. ¿Tú sabes por qué? Me viene a la mente ahorita cuando se le apareció Tobías y Sanbalat a Nehemías. Porque siempre van a aparecer los Tobías y Sanbalat en nuestras vidas que te van a decir que no vas a poder sostener la obra de Dios, que no vas a poder continuar con tu llamado. Pero tú sabes qué, tenemos que comprender que el que nos llamó, el que nos capacita, el que nos respalda es Él. Amén. Y Él es el que va a abrir puertas. Así es. Es Él el que nos va a sostener, Él es el que nos va a dar la fuerza y nos da la fuerza para continuar hacia adelante, ¿verdad? Sí, porque eso es una situación de que, pero yo siempre digo de que Dios prepara el camino siempre para llevarlo hasta donde vamos a caminar. Usted sabe de que muchas veces nosotros decimos, no, pero el dinero, ¿de dónde va a salir? Pero en ese tiempo, nosotros como que ya estábamos preparados para dar este paso y no nos dábamos cuenta. Y Dios siempre abre puertas. Y yo decía y pensaba, pero no podemos estar comenzando y después decir no seguir. Y dice que la palabra del Señor que nosotros no seremos avergonzados. Amén. Y yo me basé y me llené en esa palabra. Y es más, yo le dije a mi esposa, le digo, si tú me vas a apoyar a mí en este proceso, yo no quiero que lo hagas como queriendo decir, no, yo tengo que estar ahí porque yo soy su esposa. Sino que lo hagas, me apoyes porque en realidad amas. Con una convicción De que esto solo es una prueba de que Dios los va a sacar adelante. Porque no quiero que me sigas solo porque seas mi esposa, sino que también tú seas parte de ese amor a la obra de Dios. Porque no es lo mismo
como queriendo decir, bueno, yo soy la esposa de él, porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, pero yo iba mucho más de eso. Le digo yo, si tú tienes la misma visión, el mismo sueño, el mismo anhelo, entonces vamos a superar esto juntos. Y pastor, Dios nos dio la respuesta inmediata. Superaron. Lo superamos. Y siguen adelante. Y seguimos adelante. Y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Y van a venir los obstáculos. Amén. Así es. Y juntos, dice que cordón de 3 dobleces, dice la palabra, no se rompe fácil. Así es. Tú, ella y Cristo. Amén. Aleluya. Sierva, ¿nos podrías despedir? Agradecemos primeramente al pastor por la invitación y agradecemos a los, vamos a decir, teleaudiencia, al público, al que está escuchando este momento muy agradable. Agradecemos su sintonía. Muchas gracias y bueno, estaremos aquí en la próxima vez que nos quieran invitar. Pastor. Amén, agradecidos con usted, pastor, y agradecidos también y muy contentos con este estudio que Dios ha dado la bendición a su hijo. Amén. Yo sé que también es un muchacho que ama a Dios y siempre ha estado ahí con esa humildad que lo caracterizó siempre. Cuando yo lo conocí pude experimentar eso en él y deseamos que esto no solamente se quede aquí, que crezca. Amén. Amén. Y seguimos adelante y gracias por la oportunidad para poder expresar, saber que tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida y que Él está en medio de nuestros problemas y dificultades. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Suscríbanse al canal de Te Creo y Te Seguiré Creyendo y estaremos próximamente con ustedes con un nuevo testimonio, con una nueva conversación, porque aquí somos hermanos en Cristo. Amén. Y amamos a Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. 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 Amén.